Buenos días todavía. Me confirman por favor si me escuchan y pueden ver la pantalla. Sí, instructor. Muy bien. Como ya hemos avanzado en la clase anterior, no sé si ustedes recuerdan, hemos estado desarrollando la parte pues o trabajando con Excel, ¿no? Y la última clase que hemos estado trabajando, eh, hemos venido pues avanzando un formato que está propuesto ahí está propuesto acá en el ejercicio 3, así se llama ejercicio 3, ¿no? ¿De dónde? En el curso, acá en Blackboard, permítanme, les muestro ahorita, está cargando. En el curso en cuestión, nosotros vamos a observar que tenemos distintas actividades, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Permítame. Ahí está, miren. Eh, Tenemos tarea de aprendizaje 1, una autoevaluación. Tarea de aprendizaje 2, una autoevaluación. La tarea de aprendizaje 1 y 2, no olviden, lo podemos desarrollar primero observando el video de la clase que tuvimos de SAP. Segundo, desarrollando los cuestionarios esas preguntas que les he puesto en un formato tipo PDF o no recuerdo bien, les he enviado para que revisen ustedes, para que puedan con eso, con esa investigación adicional, resolver justamente, ¿no? Resolver los casos que están ahí planteados y además para que puedan dar la autoevaluación. Es muy importante que den la autoevaluación, ¿ok? Nosotros estaríamos situados en la parte 3. Justamente en la parte 3 tenemos el ejercicio 3, que es lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Lo que estamos desarrollando. Eh, Como actividades entregables del curso, esto sí voy a detenerme, ¿no? Ustedes van a notar que en la parte de actividades entregables, ¿no? Tenemos una tarea para entregar, vamos a descargarlo, ¿no? Un momento, ay, que se pone lento esto. Ahí está. En la tarea entregable, nosotros tenemos este archivo, ¿no? Trabajo final del curso, ¿no? El objetivo, el planteamiento, es para trabajar en Excel, ¿no? Vamos a construir un gráfico de barras, vamos a hacer un análisis estadístico, pero para llegar a eso necesitamos ver algunas funciones que vamos a ir viendo en el transcurso de la resolución, ¿no? En el transcurso de la resolución, pues, este, de los casos que están ahí en los ejercicios. Y el primero de ellos es el ejercicio 003. Vamos a observar que tenemos dos actividades entregables, ¿no? Independientemente la primera y la segunda entrega va a ser el mismo archivo, así que vamos a subir el mismo archivo, pero el mismo archivo ya terminado, ya concluido. Aparte, no olviden que tenemos un foro que también se califica. En este foro hay que responder estas preguntas en base a MS Project. Bueno, Project todavía no llegamos a Project, pero ya vamos a llegar. Entonces, ¿cómo lo hago, profe? Acá bien, como lo están haciendo sus compañeros, abrimos una línea adicional, ¿no? Abrimos una línea adicional y respondemos, pues, ¿no? Y respondemos. Bien, esto aclarándole a un compañero, ¿no? Que había consultado en la final de la clase anterior, justamente respecto a las actividades entregables. No olviden, las autoevaluaciones de la parte 1 y 2 lo pueden ustedes tranquilamente desarrollar leyendo, observando el video de lo que hemos desarrollado en la clase del SAP. De la parte 3 lo estamos haciendo. Justamente estamos construyendo el Excel. Bueno, hemos construido el Excel. Este libro hemos construido, ¿cierto? ¿No? Quizás no exactamente igual, ¿no?
De repente el formato de la imagen no permite ver muy bien el color, pero es algo parecido, ¿no? Hemos explicado respecto al formato y todo lo demás. Bien, ahora vamos a resolver según cómo nos piden acá y vamos a detallar algunas cuestiones, sobre todo de funciones. Atentas, atentos por favor. ¿Ya? Bien, nuestro cuadro, si ustedes observan en Excel, a ver, no sé, me permite acá, casi se parece, ¿no? Casi se parece, mírenme. ¿No? Digo casi, exactamente, no es igual, porque acá nos faltan desarrollar los totales, ¿no? Pero eso está en base a ciertas cuestiones, ¿no? Como que, primero, esta parte, la parte uno que era sumar, ¿no? En la parte, dice, en F4, escribir la fórmula sumar punto sí, ¿no? Sumar punto sí. Cuando nos referimos F4, nos está refiriendo a la coordenada de una celda, ¿correcto? O sea, la columna F, la fila 4. En nuestro Excel, que hemos tratado de ser lo más fiel posible, en nuestro Excel, pues se refiere acá, a ver, no, F4, acá, ¿no? F4, a ver, acá. Acá nos dice, en F4, debemos de, a ver, volvemos, ahí está, en F4, F4, debemos aplicar la función sumar si. ¿Qué significa la función sumar si? La función sumar punto si, para ser más preciso, es una función que tiene, bueno, todas las funciones en Excel tienen argumentos, ¿ya? Profe, ¿a qué te refieres? Miren, una función en Excel, pues siempre inicia con el signo de igual, ¿no? El nombre de la función seguido de paréntesis de apertura y paréntesis de clausura, de cierre, que siempre es de color negro. Y dentro de la función, dependiendo de la categoría de la función, vamos a tener rangos, vamos a tener otras fórmulas, vamos a tener valores, ¿sí? Entonces, y esos rangos de las funciones, se me fue la palabra, están separados normalmente por puntos y comas. ¿Sí? Ahora, dependiendo pues si por ahí te ha tocado trabajar en un equipo que han configurado mal su teclado, su idioma, le han puesto, digamos, en español de España, pues puede ser que cambie el punto y coma por la coma o viceversa. ¿Ya? Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado en eso, en las etiquetas inteligentes que tiene Excel, ¿no? Cuando uno ingresa el nombre de una función, ¿ya? Cuando uno ingresa el nombre de una función, normalmente le muestra ahí una etiqueta que te va indicando la sintaxis de esa función. La sintaxis se refiere a cómo hay que escribir esa función. ¿Sí? Entonces, las funciones tienen dentro del paréntesis, no olviden, tienen argumentos. ¿Sí? Estos argumentos va a depender de la sintaxis. Puede ser que tengan dos, puede ser que solamente tenga uno, ¿correcto? Un claro ejemplo de esto es lo que hemos trabajado nosotros dentro de esta celda. Voy a hacer un poquito más grande. Dentro de esta celda, miren. Ahí tenemos una función, por ejemplo. Voy a hacerle más grande para que lo noten. ¿No? Aquí hemos aplicado en la clase pasada la función suma. Es una función. Y dentro de esa función está en el argumento. Pero como podemos observar, solo tiene un argumento, que es un rango de celdas. Porque ahí ustedes observan que hemos seleccionado el rango de celdas que va desde C4 hasta C10. ¿Correcto? Va desde C4 hasta C10. Entonces, ¿va a haber funciones, profesor, que van a tener más de un argumento? Sí, los hay. Y un claro ejemplo que estamos viendo acá. Déjenme hacerle más pequeño. ¿Ya? Y volvemos acá. Entonces,
La primera función lógica, pero la primera función que nos están diciendo hacer, ¿no? Es la función sumar punto sin, ¿sí? La función sumar punto sin. Voy a hacer un recorte para no estar escribiendo, a veces mi pulso no me ayuda. Vamos a recortar. Como toda función en Excel, como toda función en Excel, va a iniciar, ¿ya? Va a iniciar con el símbolo, con el signo igual, ¿ya? Entonces, sumar punto sí. Y luego observamos el paréntesis de apertura y el paréntesis de clausura, ¿no? Ahí está. Y dentro de ese paréntesis observamos que tenemos tres argumentos. Tres argumentos. Aquí, en este caso, están separados por comas, ¿no? Aquí, en este caso, están separados por comas. A veces, en el Excel, según la versión que vamos a tener, puede que estén separadas por comas los argumentos, o también puede ser que estén separados por punto y coma. Entonces, si nosotros hacemos esto acá, miren, ahí está. ¿Están observando mi pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman, por favor? Entonces, aquí vamos a ingresar. ¿Ok? Aquí, a ver, un momento. Voy a cambiar el puntero del mouse. O perdón, el del ratón. Un momento. Pequeño. Entonces, acá nosotros teníamos, ¿no? Aquí vamos a ingresar la función igual, nos dice sumar punto sí. Fíjense cómo ni bien vamos ingresando el nombre de la función, siempre iniciando por igual, ¿no? Nos va indicando la etiqueta de qué funciones inician con ese nombre, ¿no? Entonces, en nuestro caso es sumar punto sí, y luego presionamos paréntesis, ahí está. Y observen una cosa, observen que aquí nos está poniendo, bueno, ahí voy a ver si puedo hacer un recorte, ahí está, con esto voy a trabajar. Nos está ayudando con la sintaxis. Acá no nos indican, ¿no? Pero ahí está una ayuda, miren. Sumar.si tiene la siguiente sintaxis. Como pueden notar en mi versión en Excel, yo estoy usando una versión Excel de Office 365 de Senati. Ustedes también lo pueden usar, solamente bastaría que ingresen su cuenta institucional. No olviden, es la que tiene @senati.pe para que no estén pagando licencias, ¿ya? Simplemente lo descargan, ¿no? Y pueden ustedes utilizarlo. Entonces, acá observamos que tenemos tres argumentos, ¿no? El primero de ellos es un rango, efectivamente es un rango, ¿no? Ya voy a explicar qué rango es. El segundo es un criterio. Y el último es un rango de suma, ¿no? No olvidar que un rango es un conjunto de celdas, es una selección de celdas, ¿no? Puede ser una celda, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser muchas. ¿Ok? Bien, vamos entonces a desarrollar esto. Dice acá, mi rango, o sea, ¿dónde va a buscar el criterio para sumar? Y aquí hay que tener en contexto el caso. De repente el material no lo tiene. De este cuadro que tenemos nosotros a la izquierda, de este cuadro que tenemos a la izquierda, vamos a hacer más grande, ahí está. Observamos pues que observamos que, bueno, acá está más grande, ¿no? Observamos que se repite
el nombre de Carlos en distintas zonas, en la zona sur. Se repite el nombre de Sonia, de Jorge, nuevamente de Carlos. Entonces acá queremos hacer un consolidado. Entonces queremos sumar cuánto, a cuánto equivalen en total las sumas de las propiedades de Carlos. Entonces acá está uno, dos, hay dos veces, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aplicamos la función sumar.si, ¿ya? Sumar.si, debemos seleccionar el rango donde va a buscar eso. Entonces selecciono esto, ¿no? ¿Dónde va a buscar el criterio? En nuestro caso es desde A4 hasta A10, ¿correcto? Desde A4 hasta A10. Bien, voy a hacer un poquito más grande. Ahora sí. Entonces, nuevamente, igual, sumar.si. Entonces, nuevamente selecciono mi rango desde A4 hasta A10. Ahí va a aplicar el criterio, ¿correcto? Punto y coma. Profesor, en el ejemplo está en coma, sí. Pero acá el separador de argumentos de una función es por punto y coma. ¿Ya? Lo siguiente que nos indica la sintaxis es el criterio. El criterio. El criterio va a ser pues que busque solamente los que dice Carlos o Jorge o Sonia. Entonces tengo dos opciones. Si mi criterio es buscar un carácter o un nombre que está lleno de caracteres, puedo poner entre comillas, ¿ya? Y escribir acá el nombre, Carlos, ¿no? Punto y coma. Pero eso me va a hacer cambiar por cada una de las celdas este, el valor de la función. Pero bueno, para mostrarles. Punto y coma. Lo siguiente es el rango de suma. Lo siguiente que me pide es el rango de suma. El rango de suma hace referencia en esta tabla que hemos trabajado, dónde va a sumar. Se supone o se entiende por consecuencia que el conjunto de celdas llamado rango de sumas hace referencia pues a un conjunto de celdas que tienen valores numéricos, porque no va a ser texto, si no, no va a poder sumar, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar pues las valorizaciones, ¿ya? Menos el total, no el total, ¿no? Y ahí obtenemos C4, C10. Cierro paréntesis, presionamos Enter. Como es el formato de moneda, y si no recordamos mal, hemos elegido pues el formato de moneda contabilidad, ¿no? Vamos a cambiarle acá, moneda contabilidad. Ahí está. Fíjense, no se ha elegido formato de moneda tipo euro. No, no estamos trabajando en tipo euro. Esto en formato nuevo sol. Como acá ya está configurado en formato nuevo sol, nosotros ya sabemos cómo copiar el formato, ¿verdad? Copiamos formato y lo seleccionamos. Muy bien, ya está el formato. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para Jorge, para Sonia, pero vamos a comprobar. ¿Ya? Quiere decir que el consolidado nos dice que todas las propiedades que tiene Carlos, independientemente en qué zona esté, correcto, porque no nos piden zona, asciende a 264.000. Vayamos a ver. Voy a seleccionar todas las valorizaciones que pertenezcan a Carlos. Aquí está una. Presiono control y acá está otro. Presiono control, no lo suelto. Fíjense, están seleccionadas y en la parte inferior, en la barra de estado, tengo algunas funciones. Promedio, suma y efectivamente, mírenme, 264.000 está acá. 264.000. Muy bien. Si quisiéramos hacer lo mismo para el consolidado de las propiedades de valorizaciones de Jorge, tendríamos que hacer la misma fórmula, ¿no? Igual, sumar.si, sumar.si, selecciona el rango, muy bien, selecciona el rango donde voy a aplicar el criterio que es este, ahí está. No olviden que es A4 a A10, punto y coma. Mi criterio, estamos trabajando con un criterio literal, o sea, entre comillas, que sea Jorge. Ahí está. Punto y coma.
Mi rango de suma es justamente donde están las columnas de valorizaciones, ¿no? Ya la función automáticamente va a buscar cuáles son los valores que cumplen ese criterio, que sean solamente de Jorge. Y ahí está. Vamos a poner el formato adecuado, 408.000. Y hacemos lo mismo también para Sonia. Ahora, aprovecho este último caso para inducir al error. O sea, ¿qué errores podemos cometer al momento de utilizar esta función? Bueno, el error que podemos cometer, por ejemplo, en la primera es no seleccionar el rango adecuado. Confundir el primer rango con rango de suma y no hay que confundirles. El primer rango hace referencia a dónde va a buscar los criterios, o sea, los filtros, de quién quieres sumar, de quién quieres consolidar, ¿no? Ese sería el primer error, ¿ya? Lo siguiente es, por ejemplo, que digite mal el nombre. Por ejemplo, acá digita, vamos a suponer que se equivoca, Sonia, ¿no? Ahí está, punto y coma. Y el rango de suma es seleccionar la columna donde va a estar los valores numéricos, o sea, donde queremos que consolide la suma. Y cierro el paréntesis. Entonces ahí nos va a sumar 0. ¿Qué ha pasado? ¿Está mal la función? No. Lo que está mal de repente es que nosotros hemos digitado mal el nombre. Porque no va a buscar la palabra o el conjunto de caracteres que empiecen con S, N, I, A. Y no existe acá, porque es S, O, N, I, A, Sonia, ¿no? Otro de los errores de repente que podemos tener, a ver, vamos a darle formato de moneda. Otro de los errores que acá podemos presentar es que al momento, de repente, de trabajar con la data, no avisemos o no nos percatemos de que, si bien es cierto, en esta tabla existen varios nombres que dice Sonia, de repente uno está con tilde o de repente uno está con espacio. Miren, fíjense, voy a poner un espacio a uno de los nombres y fíjense, automáticamente lo deja de contar, miren, lo deja de sumar. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con ello? No se confíen 100% de los trabajos o los datos que reciben de otras personas, porque puede tener esos errores. De repente, al momento de digitarlo, han dejado espacios de más y los espacios también se cuentan como caracteres, o de repente algunos han puesto tilde, o en otros nombres no han puesto tilde, etcétera, etcétera. Entonces, revisen que hay una congruencia con ellos, ¿no? Y de una vez hecho eso, apliquen la consolidación, ¿no? O sea, la función sumar puntos sí, ¿ok? Esos son algunos detalles ya extras que no vamos a encontrar en el manual, pero en mi práctica pues siempre se va a observar, ¿no? Y eso que acá tenemos pues datos pequeños, imagínense trabajar con una data de 1000 registros, ¿no? Si por ahí son datos que manualmente se han copiado, hay que tener este cuidado con ellos, ¿ya? Pero si son datos depurados por una computadora o por un programa de base de datos, normalmente son los mismos, o sea, hay una misma forma de escribir, ¿no? Bien, otra forma de resumir este cálculo, si no queremos copiar una y otra vez, es ubicarnos en la primera función y en lugar de escribir el nombre, selecciono la celda donde está escrito el nombre y presiono Enter. Fíjense, nuevamente, en lugar de escribir el nombre entre comillas, selecciono la celda donde se encuentra el nombre. Fíjense ahí, ¿no? Acá para Sonia lo mismo, ¿no? Selecciono Enter, ¿no? Ahora, si imagínense, acá son tres nombres para consolidar, pero puede ser que nos topemos con el caso que queremos consolidar una cantidad de nombres o de datos pues ya más de mayor tamaño, y a trabajar así pues implicaría que vamos a invertir más tiempo, ¿no? Uno y otro y otro. Otra manera de simplificarlo aún más es la siguiente. Voy a borrar esto, ¿no?
autocompletarlo, como hicimos para la función suma, ¿no? Pero si autocompletamos, fíjense, yo quiero que observen esto. Si autocompletamos, miren la primera función. Todos los rangos que están seleccionados cambian a un contorno rosado, ¿verdad? Miren la siguiente celda, ¿no? Observemos la siguiente celda. ¿Qué ha pasado? Como cuando autocompletamos, siempre las celdas se corren, o sea, van bajando fila por fila. Miren acá, profe, no entiendo, miren. Acá, miren. La original, el rango original es A4 a 10 y C4 C10. Este E3 va a cambiar. Abajo será E4 de repente. Ahí está, miren, ve. Pero ya no es A4 a 10, ahora es A5 a 11. Esto sí está bien. Esto es C5, C11. Y en la siguiente ha seguido bajando. A6 a 12. Esto sí está bien. Entonces, cuando en una función nosotros queremos autocompletar y un rango de celdas no queremos que cambie, sino que se mantenga, tenemos dos salidas. La primera es hacer absoluto ese rango de celdas. Absoluto significa que no se va a mover por más que autocompletemos, mediante agregando el símbolo del dólar a la fila y la columna. Profe, ¿cómo es eso? Acá miren, voy a hacer más grande, voy a exagerar en el zoom. Ahí está. De este rango de celdas no queremos que se autocomplete esto ni esto, sino que se mantengan tal y como es. Entonces, ¿qué debo de hacer? Selecciono y en el teclado debo presionar la tecla de función F4. Cuando presiono la tecla de función F4, va a notar que tanto en la fila, antes de la fila y antes de la columna, se agrega el símbolo de dólar. ¿Qué significa eso? De que ese rango es inamovible, por más que autocomplete la función, celdas por celdas, filas por filas, eso se va a mantener igual, no va a cambiar, ¿no? Y hago lo mismo para la siguiente y F4. Profe, ¿y esto? ¿Por qué no? Esto no, esto queremos que sí cambie, ¿verdad? Presiono Enter, fíjense, no se ha alterado en nada. Y ahora fíjense, cuando ya autocompleto, ya voy a tener los valores reales, miren, ve. Fíjense, no se ha movido, es A4 a 10, A4 a 10, A4 a 10, ¿correcto? ¿Ya? Otra forma, otra forma de guardar en Excel un rango de celdas es asignándole un nombre, ¿no? Profe, ¿cómo así? Miren, si nosotros sabemos que una tabla de Excel que estés trabajando, eh, te va a tocar pues trabajar con un rango cada rato, a cada momento vas a estar invocando, llamando ese rango, entonces va a ser un poco menos eficiente tu tiempo estar constantemente seleccionando, 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 seleccionando. Entonces ya sabes de antemano que vas a trabajar con ese rango de celdas. ¿Qué hay que hacer? Selecciono mi rango de celdas con el cual voy a trabajar. ¿Ya? ¿Qué es esto? Selecciono mi rango de celdas con el cual voy a trabajar. ¿Ok? Y luego ubicarme en el cuadro de nombres. Uy, ¿qué ha pasado? Ubicarme en el cuadro de nombres que está acá, ¿no? La clase pasada la hemos visto. Cuadro de nombres. Y ahí asignarle un nombre cualquiera. ¿Ya? Un nombre cualquiera. A ver, un momento. Un nombre cualquiera. Yo lo voy a poner rango. Así le voy a llamar, rango. Ahí está. Y una vez digitado el nombre, presionamos Enter. Listo. Ya está. Igual, voy a trabajar con este rango de celdas. Lo selecciono, voy al cuadro de nombre y le pongo el nombre. Le voy a poner rango, rayita abajo, suma. Presiono Enter. Muy bien. ¿No? Profe, pero ¿cómo sé? ¿No? ¿Cómo sé cuáles son los rangos que hay guardado? En Excel, presionando la tecla F3, te va a mostrar una ventanita de los rangos con los cuales estamos trabajando. Esta, miren, ve. Rango y rango suma. Entonces, una vez hecho eso, nosotros ubicándonos acá en la función,
En lugar, fíjese, en lugar de estar seleccionando ese rango de celdas, podemos escribir el nombre. Y lo vamos a escribir tal y como es, miren, rango. Ahí está, miren, así le hemos llamado. Aquí está. Y lo selecciono. Y el otro le hemos llamado rango, rayita abajo, suma. Aquí está, miren, rango de suma, ¿no? Y presiono Enter. Y al momento de autocompletar, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Esta función, esta forma de guardar el nombre de un rango de celdas es más valiosa porque me permite o les va a permitir a ustedes en un momento cuando van a consolidar un montón de datos en Excel, no estar pues seleccionando, deseleccionando, porque a veces en seleccionar y deseleccionar vas a cambiar de hoja o vas a cambiar una zona del libro y ese cambio de repente te puede hacer que selecciones una celda más o una celda menos en la apuranza del trabajo, ¿no? Entonces sabiendo ya que nosotros vamos a trabajar con una serie de rangos de celdas, pues ya de antemano hay que darle un nombre, ¿no? Y de repente se pueden ustedes preguntar, profesor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si a un rango de celdas le hemos seleccionado mal? O sea, en lugar de seleccionar, digamos, este valor ha seleccionado todo, lo cual no es correcto, ¿no? Porque solamente debemos seleccionar el rango de celdas con la cual vamos a trabajar. En este caso solamente son los datos. No necesitamos seleccionar el rótulo, o sea, el nombre de la columna. Ah, muy bien. ¿Dónde modifico eso? Para modificar eso, debemos ir al grupo fórmulas, aquí, perdón, a la ficha fórmulas, en el grupo nombres definidos. En nombres definidos vamos a darle clic en administrador de nombres y ahí te va a mostrar los dos rangos que hemos guardado. Si deseas modificarlo, puedes seleccionar el rango que deseas modificar, dar clic en el botón modificar y fíjate, en este botón podemos nuevamente seleccionar el rango de celdas, corregirlo de repente, adicionar uno más que no has tenido en cuenta, ¿no? O si desean ustedes pueden eliminarlo, ¿no? No deseo ya trabajar con ello, pues lo elimino. Pero tengan cuidado cuando lo eliminen porque si en una fórmula o función está el nombre de esa selección, puede ser que te cometa errores. Vamos a ver, miren, sabemos de que en estas tres celdas hemos utilizado el nombre rango. Voy a adrede, voy a eliminar. Acepto, cierro. Y fíjate cómo se ha alterado la función. Me sale nombre. ¿Por qué? Porque no encuentra o ya no existe un rango con este nombre, rango. ¿No? ¿Qué debemos hacer? Pues tener cuidado, ¿no? Nuevamente seleccionar o vamos a dar control Z y volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Lo siguiente que nos pide acá el material, ya hemos trabajado con ese, ¿no? Hasta acá ya hemos hecho esto. Ahora, vamos a sumar el total, ¿no? El total. A ver, nos pide en F7 una autosuma, nos dice. Autosuma es simplemente aplicar la función que hemos visto nosotros en la clase última. Acá tenemos la autosuma, ¿no? Ahí está. 957.000. Y efectivamente obtenemos el mismo valor. Ahora, en el total debemos hacer lo siguiente. Vas a sumar, me dice, total de casas inferiores a 100.000. Ah, ¿cuánto suman el total de casas
inferiores a 100.000. Y fíjense, voy a recortar esto. Para esta operación nos propone trabajar con la misma función, eso sí, no hay que negarlo, con sumar puntos sí, pero vamos a notar ciertos cambios en los argumentos. A diferencia del caso anterior, en donde seleccionábamos rangos, seleccionábamos una celda, e incluso hemos ido más allá, hemos dado nombre a esos rangos, acá estamos aplicando la función sumar puntos sí, correcto, pero fíjense, estamos aplicando un criterio, ¿no? Que si bien es cierto se escribe entre comillas, pero tiene que ver con un valor numérico, ¿no? Ese símbolo vamos a sumar todas las celdas, ¿no? Que contengan, o perdón, todas las valorizaciones para ser más fiel al cuadro, todas las valorizaciones que sean inferiores, ¿no? Inferiores a 100.000, ¿correcto? Vamos a buscar aplicar esto aquí. Entonces voy a hacer igual, sumar puntos sí, sumar puntos sí. ¿Cuál va a ser mi rango? Mi rango donde voy a aplicar mi criterio ya no va a ser pues por propietario, no va a ser por zona, sino es por valorización, es por el valor de la valorización. Y fíjense, cuando yo selecciono automáticamente, me autocompleta ya con el nombre de la función, o perdón, con el nombre que le hemos dado al rango, ¿no? ¿No? Automáticamente ya Excel le pone a ese rango que acabo de seleccionar, ya le has llamado rango suma. Ya no hay problema. Nuevamente, igual, sumar puntos sí. Ahí está. Nuevamente selecciono y automáticamente fíjense cómo Excel lo autocompleta. Punto y coma. Mi criterio, entre comillas, ¿no? Menor a 100.000. Ahí es 10.000, ahí es 100.000. Cierro comillas, ¿no? Cierro comillas. Ahora, punto y coma, mi rango de suma. ¿Dónde voy a sumar? Pues para ser fieles a la función, vamos a volver a seleccionar, el rango de suma. Profesor, pero en la función que acabamos de ver, no lo está seleccionando o no lo está teniendo en cuenta. Sí, eh, cuando nosotros vamos a sumar en la misma columna donde están nuestros criterios, este último argumento puede ser omitido. Pero yo recomendaría, para ya seguir familiarizándonos con los cálculos, recomendaría, en lugar de omitirlo, volverlo a agregar. Vamos a redundarlo, pero estamos trabajando con la sintaxis todas completas, donde vamos a encontrar el criterio que estamos buscando y donde vamos a sumar los valores que cumplen ese criterio. Y obtenemos el mismo resultado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?